En este video quisiera comenzar a revisar los aspectos básicos y los argumentos fundamentales que nos ayudan a decidir sobre la estructura de capital de las empresas. Eso es, cuánta deuda es óptimo en mi empresa. Y déjeme comenzar diciendo que antes de 1958, cuando los señores Modigliani y Miller publican por primera vez su artículo sobre el nivel o estructura óptima de deuda de las empresas, antes de 1958, en realidad el tema de cuánta deuda debería tener una compañía era un tema algo difícil de entender, algo difícil de argumentar, realmente se consideraba una cosa complicada y no había muchos argumentos que hacer en una dirección o en la otra. En 1958, Modigliani y Miller cambian dramáticamente eso con su artículo, que más adelante les permitió ganar el Premio Nobel de Economía, a ambos, en el que por primera vez alguien se atreve a decir algo sobre qué debería ser óptimo en cuanto al nivel de deuda que las empresas deberían tener. Por supuesto, Modigliani y Miller comprenden que este es un problema complejo y entonces para comenzar a analizarlo, para comenzar a verlo con detalle, lo primero que hacen es asumir un contexto lo más sencillo posible, para ver si en ese contexto o en esas circunstancias pueden decir algo sobre el problema que tienen enfrente y después, pues obviamente, vendrán modelos o contextos más complejos donde ojalá al añadirle niveles de complejidad de la derivación inicial, pues podamos decir algo. Por supuesto, lo primero que Modigliani y Miller asume para comenzar a analizar el problema, a desmenuzarlo, pues es un mundo perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Un mundo en el que todas las transacciones de empresas en términos de venta, compra de sus acciones o toda la deuda que consiguen las empresas, ya sea bancaria por emisión de bonos, se hace a niveles o a precios justos. Es decir, nadie gana, nadie pierde cuando compra una o vende una empresa porque estamos en un mundo perfecto y todo se transa a precios justos. Y además, para terminar de hacer el mundo sencillo, lo más sencillo posible, asumen además un mundo sin impuestos, porque como vamos a ver, los impuestos afectan o pueden afectar los argumentos sobre la estructura de capital. En ese mundo que Modigliani y Miller asumen, primeramente, mundo perfecto y sin impuestos, resulta que la empresa se puede pensar como una pizza o como un pastel, digamos una pizza, en la que hay dos grupos de inversionistas que tienen derecho a comerse esa pizza, o sea, derecho sobre los flujos de caja que la empresa genera. ¿Quiénes son esos señores que tienen derecho sobre los flujos de caja que la empresa genera? Bueno, los deudores, por supuesto, que le voy a llamar D, que pueden ser bancos o pueden ser los tenedores de bonos y muchas otras formas de deuda, pero principalmente esas dos. Y los equity holders, los dueños de la empresa, los shareholders, que voy a llamar E por equity. Y esos son los dos grandes grupos que se dividen la pizza. La pizza la podemos pensar como los flujos de caja operativos que la empresa produce hacia futuro, traídos a valor presente, nos da derecho a comprar una pizza de ese tamaño. Entre más grandes los flujos, pues la pizza será más grande, entre más pequeños los flujos, la pizza será más chica. Y esa pizza al final se la van a dividir los señores que han puesto deuda para financiar la empresa y los señores que han puesto equity para financiar la empresa en esas proporciones que se corresponderán a las proporciones de deuda y equity que la empresa tiene en este momento. Y entonces en ese mundo sencillo, lo primero que hace Modigliani y Miller es preguntarse qué pasa si cambiamos el nivel de deuda. ¿Qué pasa con los valores de la compañía si se modifican o no si cambiamos el nivel de deuda? Eso en términos de nuestro gráfico acá de deuda y equity y de la pizza significa hacer el slice o el pedazo de deuda un poco más grande, aumentar el nivel de deuda en esta dirección, hacerlo más grande. Llamémoslo delta o cambio en la deuda. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Y lo que Modigliani y Miller comienzan a pensar es cómo se afecta el valor de la compañía o la posición de los que tienen deuda, la posición de los que tienen equity cuando eso sucede, cuando cambiamos la estructura de capital. Y en sus derivaciones, en el artículo original 1958, pues están todas las derivaciones y toda la matemática, pero la intuición es la siguiente. ¿Qué sucede si estamos en un mundo perfecto? Que recuerden fue lo que analicé, el punto de partida, que estamos en un mundo perfecto. Cuando hacemos ese cambio de deuda en la compañía, le metemos más deuda y retiramos equity. O sea, aquí hay un cambio de deuda por equity.
¿qué sucede en el valor de la compañía? Por supuesto, teniendo en cuenta que todo se hace a precios justos. Bueno, si tenemos, y para ello ellos construyen dos proposiciones, una que tiene que ver con el valor de la empresa y otra que tiene que ver con el costo de capital o WACC de la compañía. Y quieren ver cómo se modifica eso con el nivel de deuda que tenemos acá en el eje horizontal, o sea, deuda sobre equity. A medida que deuda sobre equity va incrementándose, pues nos movemos en ese eje horizontal en los dos gráficos de abajo hacia la derecha y queremos ver el efecto en el valor de la compañía y queremos ver el efecto en el WACC de la compañía cuando eso sucede. Para partir, Modigliani Miller asume un B sub U, que quiere decir el valor no apalancado de la compañía. Y lo que quieren saber es qué pasa con ese valor cuando aumentamos el nivel de deuda. Bueno, resulta que en este mundo, cuando aumentamos el nivel de deuda, como esta transacción, este cambio de deuda por equity, se hace a 1 por 1, y aquí está la clave del argumento, 1 por 1 en términos de valor presente, $1 por $1 de equity por $1 de deuda a valor presente, porque todo se hace a precios justos en valor presente en ese mundo perfecto. Es decir, que si alguien le mete $1 más de deuda a la compañía y lo sustituye por $1 de equity en la compañía, lo está haciendo a valor de 1 por 1 en valor presente. ¿Qué sucede entonces cuando eso ocurre con el tamaño de la pizza? Bueno, resulta que la intuición es sencilla. Si cambiamos $1 por $1 en el financiamiento de la compañía en términos de valor presente, pues obviamente la pizza no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor leverage, que lo voy a llamar V sub L, de la compañía se mantiene constante a cualquier nivel de deuda. Y esa es una de las principales derivaciones de este mundo perfecto y sin impuestos. Esto es lo que Modigliani y Miller llaman la proposición 1 de sus derivaciones. La proposición 1 básicamente dice que en un mundo perfecto y sin impuestos, cambiar la estructura de capital no tiene ningún efecto en el valor de la compañía. El efecto neto es cero, porque todo se hace a precios justos. Ese intercambio de deuda por equity se hace a precios justos. Y entonces nadie gana ni nadie pierde. Siempre que no haya costos de transacción, por ejemplo, que en este mundo perfecto no los hay, y que todo se hace a precios justos. Eso tiene importantes implicaciones, obviamente, para la definición de la estructura de capital. Porque si uno piensa que uno está en ese mundo, o sea, cercano a ese mundo perfecto y sin impuestos, pues, y esa transacción ocurre a precios justos, 1 por 1 en valor presente, y el valor de la compañía no se modifica al incrementar el nivel de deuda, pues la prescripción de Modigliani y Miller en ese mundo para el nivel de deuda de las compañías es que es irrelevante, que ustedes pueden tener cualquier nivel de deuda, 0, y estarían aquí cerca del eje Y, o 50% o 100% de deuda, no hay ningún problema. Pueden escoger el nivel de deuda tirando un dado si gustan, o de cualquier otra manera aleatoria, porque el valor de las compañías no va a cambiar con el nivel de deuda. Eso va a cambiar dramáticamente en los otros mundos una vez que comencemos a añadir niveles de complejidad. Pero en este primer mundo, esa es la principal conclusión de Modigliani y Miller interesante. En términos de costo y costo de capital, lo que sucede con Modigliani y Miller entonces es lo siguiente. En este mundo perfecto, el KD, o sea, el costo de la deuda de las empresas no cambia porque todo es perfecto, siempre se mantiene una tasa de interés, digamos, igual en el tiempo. Resulta que el KE de la empresa va subiendo, lo voy a llamar KE, costo del equity leverage, porque aquí en el eje tendríamos el costo del equity unleverage. A medida que aumentamos el nivel de deuda en las empresas, el rendimiento que los accionistas de la compañía están requiriendo por su dinero, de los shareholders, de los equity holders, aumenta. Y eso es por el riesgo adicional. Obviamente, en la medida en que le metamos más deuda a la compañía, pues vamos a tener más riesgo nosotros dueños y entonces vamos a exigir, en un mundo justo, un rendimiento más alto a la medida que la empresa se apalanca más o tiene más deuda. Y el WACC de la compañía, que es tal vez la derivación más importante, se mantiene constante en el tiempo. Eso para reflejar precisamente que el valor no cambia. Porque ustedes pueden pensar que esta pizza que tenemos acá, de nuevo, que es los flujos de caja operativos o los flujos de caja libre, si quieren, traídos a valor presente, ¿por cuál tasa? Pues por el WACC.
representa el valor total de la pizza, que después se van a dividir los que tienen deuda y los que tienen equity. Entonces, si el valor de la compañía no cambia, porque se mantiene constante, es decir, el tamaño de la pizza se mantiene constante, y los flujos de caja no cambian, que es una de las intuiciones importantes de Modigliani y Miller. Los flujos de caja operativos no cambian porque yo decida financiar mi empresa de una manera o de la otra. Sigo vendiendo lo mismo, sigo teniendo los mismos costos, sigo teniendo los mismos gastos. Antes de gasto financiero, por supuesto, pero a nivel operativo sigue siendo la misma compañía, que yo la haya financiado de una manera con más deuda o menos deuda, pues no cambia esos flujos de caja operativos. Si los flujos de caja operativos no han cambiado y el valor de la deuda y el valor de la empresa no ha cambiado, necesariamente el WACC tiene que mantenerse constante para que eso sea cierto. De otra forma, eso no se mantendría de esa manera. Podemos pensar en la línea del WACC como la imagen de espejo de la línea del valor de la compañía. Si el valor de la compañía va para arriba es porque el WACC va para abajo. Si el valor de la compañía va para abajo es porque el WACC va para arriba. Y si el valor de la compañía se mantiene constante, pues el WACC tendrá que mantenerse constante, precisamente porque esos flujos de caja descontados por el WACC nos dan el valor de la compañía, y en este caso los flujos de caja no cambian. Los flujos de caja operativos de la compañía no cambian si nosotros cambiamos la estructura de capital. La empresa sigue teniendo la misma capacidad productiva, sigue vendiendo lo mismo, sigue teniendo los mismos costos, tiene los mismos activos. Y eso no ha cambiado porque decidimos cambiar deuda por equity. Esta es la segunda proposición, el gráfico acá de la derecha, de Modigliani y Miller en sus derivaciones de 1958. O sea, la proposición 2 tiene que ver con el costo, el WACC de las compañías, y el costo de la deuda y el costo de la equity. ¿Cuál es la intuición de por qué el KEL, el costo del equity apalancado, va subiendo al nivel que vamos aumentando el nivel de deuda? Piénsenlo de esta manera. En la medida en que transitamos aquí en el eje horizontal, en la medida en que vamos aumentando el nivel de deuda de la compañía, el WACC tendería a bajar típicamente. ¿Por qué? Porque estamos usando una proporción en el WACC, que es el promedio ponderado, recuerden, de deuda y equity, una proporción más alta de deuda en la estructura de capital, y la deuda tiende a ser más barata. Por lo tanto, el promedio ponderado iría para abajo. Pero el KL se hace para arriba, o sea, exactamente sube lo suficiente para compensar el hecho de que el WACC de otra forma se nos vendría para abajo, precisamente para mantener el WACC constante sobre esta línea en el tiempo. Entonces el KL compensa el hecho de que estamos usando una fuente de financiamiento un poquito más barata en nuestro promedio ponderado. Estamos agregándole más peso a la medida que le metemos deuda a la empresa, nuestro promedio ponderado, de una fuente de financiamiento que es un poquito más barata, pero la otra fuente de financiamiento, que es el equity, va subiendo en términos del rendimiento requerido por sus dueños, el costo de oportunidad de esos recursos, exactamente para compensar eso y dejar el WACC inalterado.